Bueno, ya regresamos. Hay información muy importante que está en este momento en curso. Situación muy importante que tiene que ver con grupos de talamontes. Ya sabe que hemos estado nosotros muy atentos a lo que está sucediendo en los bosques, particularmente de la periferia de la capital de la República Mexicana. El gobierno de la propia Ciudad de México ha estado implementando varias operaciones en torno a estos grupos criminales. Los habitantes, particularmente del sur de la Ciudad de México, de Topilejo, de Parres, de Huitzilac y toda esa zona de la parte limítrofe entre Morelos y el estado y la capital del país, se encuentran pues muy consternados por lo que sucede en torno a la actividad de los grupos delincuenciales y a la pues tala inmoderada de estos bienes, de los bosques, de los árboles que se encuentran en toda la zona. La tala ilegal en esta zona boscosa de la Ciudad de México, en un principio comenzó a movilizar a más de 80 elementos, al menos una decena de vehículos de varias dependencias, porque hay que tomar en cuenta que distintas dependencias del gobierno de la Ciudad de México se encuentran ante este reto. Tanto la Secretaría, obviamente, de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch, pero hay otras dependencias también que están atendiendo esto que está ocurriendo en la zona limítrofe de la Ciudad de México y el estado de Morelos, o bien la Ciudad de México y el estado de México. Es lo que está sucediendo en ese sentido y por supuesto hay que también muy importante. Lo que señalan es que estaban talando árboles en una zona protegida, se tiene la presencia de la Guardia Nacional y es cuando comienza ya a suscitarse este enfrentamiento. Ha habido operativos en la zona conocida como Punto de Trino, ahí donde convergen prácticamente las tres entidades, tanto el Estado de México como el Estado de Morelos, como la propia Ciudad de México. Ha habido jornadas de hasta 15 horas de recorridos donde los operativos señalan, caminan o andan por veredas hasta 70 kilómetros en cada una de estas jornadas. Ahí, en los límites de las entidades, es donde se encuentra uno de los registros más conflictivos. Ha habido también algunas detenciones, ha habido incluso el acaparamiento o se han estado tomando algunos de los productos que ilícitamente estos sujetos han estado talando. Hay un desparradero de la zona comunal de Topilejo, ahí en donde está la alcaldía Tlalpan. Esa área se encuentra ya desde hace algunos años pues, prácticamente devastada. Se observa pedacería, se observan troncos, se observa mucha basura a todo lo largo del propio camino. Los taladores señalan investigaciones e información de la propia autoridad que han derribado al menos media docena de árboles en radios de hasta 300 metros y logrando sacar la mayor parte de la madera antes de que los operativos lleguen, porque ya tienen muy claro lo que sucede. Ya tienen muy claro cómo es que operan estas autoridades. Impiden también las propias habitantes, algunos, el aseguramiento de camionetas y de los taladores que son incluso del estado de Morelos. Hay en este momento, le podemos informar, un conflicto porque también este tipo de actividades de los talamontes efectivamente tiene una parte denunciante, que son los habitantes en muchos de los casos, pero también tiene una base social de ahí mismo, de propios habitantes que se han visto beneficiados con la tala indiscriminada de sus bosques. Así que estamos ante un reto monumental por parte de las propias autoridades. Tienes una base social que permite, que acepta que se corten los árboles porque, para su entender, no hay actividad económica, no hay sustento, no hay manera de llevar recursos a los hogares, pues ellos deciden talar lo que dicen nos pertenece, que son nuestros bosques, y comerciar con ellos. Hay otra parte de esas mismas comunidades que están en contra de este tipo de actividades, que piden se regulen, que piden también que
exista mano dura por parte de la autoridad. Y en medio de todo eso, pues queda la sustentabilidad de la Ciudad de México. Sin estos bosques hemos visto cada vez lluvias atípicas más duras en momentos que no tiene que llover. Hemos visto también sequías en largos meses del año, porque los bosques son los que le brindan la sustentabilidad acuífera a la gran capital de la República Mexicana. Y al acabarnos los bosques, pues estamos tronando con uno de los grandes eslabones de la sustentabilidad. En este momento, las imágenes que estamos viendo en pantalla es del operativo que está desplegando la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y que nos informan, están trasladándose hasta ese sitio varias de las camionetas, varios elementos, también ya hay presencia de la propia Guardia Nacional. Dicen que todo comenzó por el incendio de uno de estos camiones. Ese camión que vemos en uno de los recuadros en pantalla, se lo comenzaron a incendiar los talamontes que se vieron sorprendidos. Es de las primeras versiones que se conoce, un camión coreano que se conoce con estas características y que por eso iniciaría el incendio con estas características. Así es lo que está ocurriendo en este momento en el sur de la capital de la República Mexicana. Estamos ya trasladándonos con nuestros compañeros reporteros hasta ese punto para pues que nos platiquen de primera mano qué es lo que está sucediendo. Nos comentan que hay un gran operativo de seguridad en las inmediaciones del Periférico Sur, a la altura de Tlalpan, también en la avenida de los Insurgentes. Nos decían que hay mucha movilización de unidades de la propia Policía de Seguridad Ciudadana. También están señalándonos que hay presencia de los cóndores, de algún cóndor de la Secretaría de Seguridad, también sobrevolando este punto del sur de la Ciudad de México. Vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, cuando tengamos mayor información y estemos ya en ese sitio, estaremos platicando de lo que está sucediendo. 1:10 p.m, estamos en vivo intentando pues llevar lo que está sucediendo en ese sentido. Y bueno, Jaime, importante que incluso hace 2 días la directora general de Medio Ambiente de Tlalpan, de esta alcaldía que pertenece Topilejo, estaba mencionando que la toma clandestina ahí nada más en Topilejo estaba acabando con 400 árboles diarios. 400 árboles diarios. ¿Se imagina el ecocidio que representa esto? Nada más ahí en esa zona de Tlalpan. Ella mencionó que los talamontes están ganando incluso terreno y que ganaron terreno durante la pandemia y que pues llegan con sus armas y así amenazando a la población que pues quiere evitar esta tala inmoderada, y ahí es donde llegan los enfrentamientos. En este caso pues estábamos viendo que los talamontes estaban pues cortando árboles, talando de manera ilegal en una zona protegida, y es cuando viene el enfrentamiento con la policía, que pues supongo que al conocer estos datos, estas cifras de 400 árboles talados, pues es bastante preocupante, y estaban haciendo estos rondines, y ahí es donde vienen los enfrentamientos. Este operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde se ve que pues quemaron incluso vehículos, quemaron llantas, y pues esto, Jaime, preocupa bastante, porque como bien lo dices, pues Tlalpan es un pulmón de nuestra Ciudad de México, y es importante preservarla y pues evitar al máximo esta tala ilegal que nos afecta a todos en una ciudad tan contaminada en la que vivimos ahorita. Entre eso, nuestro compañero Carlos Tejeda nos está confirmando información de lo que ha ocurrido. Carlos ha seguido mucho la historia de lo que sucede en los aserraderos, muchos de ellos clandestinos, y nos comenta lo que ya le habíamos señalado. Coreana es personal de Coreana es la que se encuentra en ese camión que se encuentra incendiado. Es que llegaron estos talamontes y algunas otras personas de la zona. Como le digo, esta actividad ilícita tiene una base social muy importante, y esta base social es la que está en contra de lo que está sucediendo. Hay información de que se tienen hasta 40 personas detenidas en ese momento, o retenidas bajo su propia voluntad. Coreana es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Están en ese momento ahí, pues en ese sentido, intentando también pues ponerse de acuerdo con los
habitantes. La atención también se coloca en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca. Ahí los habitantes que están contra este operativo cerraron ya parte de la carretera. Es la información que se tiene hasta este momento. Vamos a estar muy atentos para lo que esté sucediendo y por supuesto también la atención como se ha estado pues incrementando a lo largo de las últimas semanas. Hay también que destacar que entre estos trabajos siempre se destacan los equipos de los guardabosques que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un brazo ejecutor de este tipo de situaciones que ocurren en esa zona. Son elementos que están capacitados especialmente para poder cuidar los bosques, tanto de incendios forestales como de avistamientos de fauna silvestre o bien de situaciones adversas como cuando lo hemos comentado aquí, ¿no? Que se encuentra, por desgracia, se localiza o un automóvil o un cuerpo sin vida de alguna persona. También estas brigadas sirven para en ese sentido. También es importante señalar que la alcaldía Tlalpan ya también está dando a conocer información importante sobre lo que está ocurriendo en sus inmediaciones. Es la actualización que da a conocer la propia alcaldía hace exactamente 10 minutos. Lo que le comentaba, ya hay un despliegue de habitantes de la zona de Topilejo a la altura del kilómetro 28. Informa que ya se encuentra controlado la presencia de los manifestantes, pero ahí hay presencia de Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana. No se reportan lesionados en este punto. Veremos qué es lo que ocurre en otros puntos del sur de la Ciudad de México, ahí en la alcaldía Tlalpan. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta información. Sí, Jaime, estamos al pendiente de cómo se desarrolla. Esperemos que pues sí ya esté controlada la situación. Y también estaba revisando algunos datos que da la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México y dice que hay unas 905 hectáreas afectadas por la tala clandestina, ahí justamente en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Así es que pues esto, aunado a los 400 árboles que se talan al día, que lo dice la directora de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlalpan, pues es bastante preocupante. Afortunadamente pues se ve que se está enfrentando el problema y pues se tiene que enfrentar y se tiene que frenar de alguna forma esta tala clandestina. Esto por el bien de todos nosotros, por nuestra salud y por el bien y la preservación de los bosques. Bien lo dices, Julie, y hay también imágenes de bienes comunales de San Miguel Topilejo que muestran el 2022 y el 2023, una gran diferencia, la verdad, de toda la tala que se ha efectuado. Y hay información también que dicen, presuntamente, en base a información de comuneros, que podrían ser incluso hasta 3.200 las hectáreas dañadas por tala. Estamos hablando de muchísimas hectáreas y bueno, se puede entender la molestia que haya respecto a esto. Y nosotros hemos visto y hemos dado puntual seguimiento a todas las protestas y a todos los bloqueos que se han hecho ahí en esa zona, en distintos puntos, precisamente por lo mismo. Son habitantes que están viendo cómo se están acabando los bosques, estos talamontes ilegales, y bueno, paran, bloquean una carretera, bloquean un camino, piden diálogo con las autoridades, les otorgan este diálogo, pero no se llega a absolutamente nada y la tala sigue. Aquí le hemos llevado varios de estos bloqueos, los hemos cubierto, nuestros reporteros han estado ahí y hemos visto cómo los pobladores exponen el problema a las autoridades y muchas veces pues sin una solución al tema. Dicen que esto inició con el incendio de este autobús de Corena, de la Comisión de Recursos Naturales, que estaban, como ya le comentamos, llevando a cabo este operativo. Es que hay que dimensionar, imagínate, se calcula que entre 300 y 400 árboles son talados diariamente en esa zona. Imagínate la devastación que ocurre. No, pues no hay bosque que aguante No hay bosque que aguante eso. ¿Cuántos años podríamos estar así? Y luego si esta tala es ilegal, pues no hay reforestación. Exactamente. Entonces, si no hay reforestación y luego hemos visto cómo en zonas reforestadas, si no se hacen de la manera correcta, no sirve de nada. Únicamente estamos pues engañándonos nosotros mismos. Entonces,
precisamente por eso es la tala debe estar moderada para que pues todo sea sustentable, para que los árboles que se talan son los árboles que se plantan y se reforestan, y darle seguimiento también a esos árboles para que realmente crezcan y realmente sean un pulmón para la Ciudad de México. La zona más afectada, como lo decimos, es San Miguel Topilejo y el Ajusco. La tala sin control ha avanzado desde hace ya algunos meses. El saqueo ilegal de madera pues afecta pues es lógico, al menos a 3,000 hectáreas de toda esa zona montañosa, donde hay pino, encino y oyamel, equivalentes, para dimensionar un poco, a la superficie total, 4 veces la superficie total del bosque de Chapultepec. Es lo que equivaldría esos parajes de Topilejo y la parte baja o las faldas que conocemos del Ajusco. El paso de los talamontes se observa desde la carretera prácticamente federal México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 45, y ahí hacia arriba hasta la Victoria se trasladan también a una zona que se conoce como las joyas del gato. Ahí hay pues cientos y cientos de toneladas de madera apilada, restos de árboles prácticamente pues a disposición, porque llegan, trabajan de una manera muy especial. Hay quienes llegan, cortan, desmontan, dejan el producto a la vereda, a la orilla del propio camino, y luego llegan otras camionetas para de ahí trasladar el producto y comercializarlo. Las brigadas de los comuneros incluso salen todos los días de la zona para hacer operativos, pero pues en muchas ocasiones no pueden intervenir porque dicen los que desarrollan ese tipo de actividades que cada día los talamontes son más violentos, acuden con armas de alto poder, y que bueno, pues enfrentarse a ellos es muy, pero muy complicado. Eso es lo que destacan algunos de los que señalan en ese sentido. Así que hay que estar muy, muy pendientes en ese sentido.